Bienvenidos a este espacio de reflexión educativa. En este capítulo vamos a conversar en torno a tres teorías de aprendizaje de las más conocidas y que han influido de forma importante en la pedagogía contemporánea: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estas teorías en educación plantean formas diferentes de analizar y comprender la forma en que el ser humano aprende y cuáles son las estrategias más adecuadas para direccionar los procesos de enseñanza. Durante esta emisión presentaremos un resumen de cada teoría. También se expondrán algunos ejemplos de su respectiva aplicación en el aula, finalizando con una reflexión personal respecto a las ventajas, limitaciones y utilidad en el entorno educativo. Empezaremos hablando del conductismo, el cual fue una de las primeras teorías del aprendizaje desarrolladas desde la perspectiva de la psicología. La teoría plantea que el proceso de aprendizaje puede ser observado y analizado a partir de cambios en la conducta de los estudiantes. Estos cambios son resultado de estrecha relación entre un estímulo y su respuesta. En el contexto educativo, el conductismo tiene lugar cuando el docente utiliza como recurso la repetición, la práctica constante y refuerzos positivos para promover en los estudiantes habilidades o comportamientos específicos. Por ejemplo, en una clase de música, los estudiantes pueden desarrollar actividades con patrones rítmicos determinados, practicando de manera constante hasta lograr interpretarlos correctamente. La progresión en esa práctica se puede reforzar utilizando reconocimiento o retroalimentación positiva. Desde mi perspectiva, el conductismo tiene la gran ventaja de ser particularmente útil para promover el aprendizaje de habilidades técnicas, las cuales pueden exigir y requerir una práctica constante. A pesar de ello, su principal limitación se encuentra en que solo promueve una conducta observable, dejando de lado los procesos mentales y la comprensión significativa de los conocimientos. Ahora vamos a hablar sobre el cognitivismo, el cual tiene su origen en las limitaciones propias del conductismo. El cognitivismo hace énfasis en los procesos mentales que tienen lugar en el proceso de aprendizaje, como lo son la memoria, la atención, la organización de información y la percepción. En el salón de clase, el cognitivismo se puede evidenciar cuando el docente organiza contenidos de manera sistemática y estructurada, con el propósito de promover y facilitar a los estudiantes la mejor comprensión posible. Veamos un ejemplo desde la educación musical. El docente puede explicar la forma en que se organizan las diferentes escalas y tonalidades en la música, utilizando gráficos, cuadros o ejemplos auditivos que ayuden a los estudiantes a comprender el sonido de cada escala y relacionarlo con su estructura teórica. Una de las principales ventajas del cognitivismo es que reconoce y promueve la importancia de los procesos mentales en el aprendizaje. A pesar de ello, en casos particulares le da más importancia a la organización de los conocimientos que al aspecto social de los procesos de aprendizaje. Ahora hablaremos de constructivismo. El constructivismo plantea que el aprendizaje no consiste solamente en la recepción de información por parte del estudiante, más bien sugiere que el conocimiento se construye de manera activa, teniendo como punto de partida las experiencias y aprendizajes previos del estudiante. A partir de este concepto, los estudiantes tienen un papel activo y dinámico en sus procesos de formación. En el salón de clase, el cognitivismo se puede implementar con diferentes estrategias. Una de ellas puede ser que el docente plantee situaciones que inviten a los estudiantes a investigar, explorar y resolver problemas de diferente tipo. En una clase de música, por ejemplo, se puede sugerir a los estudiantes que con ayuda de instrumentos musicales tipo Orff descubran patrones rítmicos novedosos o que escuchen canciones populares para identificar los ritmos que se pueden interpretar para acompañarlas. Desde mi perspectiva, el constructivismo posee la gran cualidad de promover en los estudiantes la participación activa en sus procesos de formación, fomentando aprendizajes perdurables y significativos. A pesar de ello, el constructivismo también constituye un desafío importante para el profesor, pues se requiere que la planeación de las actividades sea cuidadosa y rigurosa, con miras a orientar de la mejor manera el proceso de aprendizaje y la construcción del conocimiento. Reflexión final. En la práctica educativa, estas teorías no se deben asumir de manera individual. Por el contrario,
son concepciones que se pueden complementar entre sí, dependiendo de las necesidades, el contexto y características de los estudiantes. El conductismo puede ser de utilidad para desarrollar habilidades que requieren una práctica y ejecución específicas. El cognitivismo ayuda a comprender, vincular y organizar la información, y el constructivismo promueve la participación del estudiante en su proceso de formación, generando aprendizajes significativos. En mi experiencia en el aula, procuro implementar estas teorías de la mejor manera posible, pero no siempre se logran las mejores condiciones. Hay grupos de estudiantes con quienes se puede desarrollar un trabajo desde lo cognitivo y lo constructivo. En cambio, con otros solamente se puede trabajar desde el condicionamiento de la conducta. Además, se debe tener en cuenta que los contextos escolares contemporáneos, particularmente en la ciudad de Bogotá, están permeados de problemas de convivencia, ausencia del sentido de la autoridad, familias disfuncionales y, además, todo tipo de violencias. Esto dificulta aún más la implementación de las teorías, pues en ocasiones la principal preocupación del docente no es enseñar, sino cuidar la convivencia en el aula, diligenciar el observador del estudiante y reportar casos a coordinación. A pesar de ello, comprender y asumir estas teorías nos permite como docentes implementar en el aula herramientas que pueden enriquecer nuestra práctica profesional y ayudarnos a desarrollar experiencias pedagógicas más adecuadas y oportunas, tanto para los estudiantes como para nosotros mismos. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.